Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y shalom. Vamos a iniciar nuestro estudio semanal y como siempre vamos a empezar con oración. Padre, te damos gracias por estos momentos, te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Gracias, Señor, por concedernos la dicha de llegar hasta este momento. Padre, esta noche ayúdanos ahora a entrar en alabanza, en adoración. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, y estudiar tu santa palabra que nos edifique, que seamos exhortados, animados esta noche, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua.
Padre, te damos gracias esta tarde. Te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno y tu misericordia para siempre. Señor, esta noche te pido que ahora nos ayudes a entrar a tu palabra. Señor, ato en el nombre de Jesús cualquier estorbo. Ato, Señor, a todo lo que se opone a que crezcamos en tu palabra. Te pido que traigas ahora espíritu de enseñanza, Señor, que llenes mi boca con palabra, Padre, para que podamos aprender lo que tu Espíritu Santo quiere que aprendamos esta noche. En nombre de Jesús, en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Pues esta noche, en el nombre del Señor, vamos a seguir. Ya tenemos varios meses estudiando la historia del Éxodo. Y vamos a continuar. No necesariamente estamos en el libro del Éxodo, sino que estamos estudiando la historia del Éxodo, del viaje de Israel de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo Dios llevó a Israel a la frontera con Canaán y cómo ordenaron a 12 espías para que reconocieran la tierra, y vimos cómo 10 de los espías regresaron con un mal reporte y 2 de los espías, que eran Caleb y Josué, regresaron con un buen reporte. Pues desafortunadamente los espías del mal reporte incitaron al pueblo, les envenenaron la mente y se rebelaron en contra de Moisés. Dios los castigó y les dijo que toda persona de 20 años o más no iban a entrar a la tierra prometida, solamente los de 20 años y menos. Y después vimos cómo se reveló la vez pasada que estudiamos, cómo se reveló Coré, que era una de las cabezas de la tribu de Leví, junto con otras personas, se rebelaron en contra de Moisés y dijeron que quién lo había puesto a él y a Aarón por líderes. Ellos calificaban aún más. También vimos cómo Dios les advirtió a los israelitas que se apartaran de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, si me recuerdo bien, y se abrió la tierra y se los tragó. Y al siguiente día todo el pueblo se siguió rebelando contra Moisés y Dios mató como a 14,000 personas hasta que Aarón y Josué intercedieron por ellos. Entonces, la historia de Israel, el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, era una de quejarse, de murmurar en contra de Moisés, en contra de Dios, cómo Dios los castigaba, intercedían Moisés y Aarón por ellos, Dios los perdonaba y seguían adelante, hasta que llegaron a este punto. Entonces, ahora vamos a ver algo que hizo Dios muy extraordinario para establecer, para afirmar a los líderes que Él había establecido, y por qué es importante eso, cómo se aplica eso a nosotros en este día. Vamos a empezar. He titulado este mensaje Dios confirma a su elegido, y vamos a estudiar el capítulo 17 de Números. Entonces, voy a leer esto. La semana pasada vimos cómo Coré, de la casa de Leví, incitó a otros y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dios ordenó a los israelitas apartarse de los rebeldes y causó que la tierra se abriera y los tragara vivos. Después de esto, Dios causó una plaga caer sobre el resto de Israel a causa de la dureza de su corazón. Aarón y Moisés intercedieron y Dios detuvo su mano. Entonces, Coré quiso usurpar el sacerdocio de Aarón e instalarse como el sumo sacerdote. Lo más probable es que quiso hacerlo por envidia y también tener control religioso. Dios les demostró que Él respalda al que Él ha escogido, al que Dios escogió. Dios es el que levanta a los líderes y es también el que los quita. Entonces vamos a empezar. Ahí es un capítulo corto y vamos a ver los primeros 2 versículos. Números 17, versículos 1 y 2.
En nombre del Señor. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces escriban sus papeles. La rebelión dirigida por Coré había dejado una crisis de liderazgo entre los israelitas. Fue algo muy impactante. Esta rebelión no fue cualquier rebelión, obviamente fue incitada por Satanás, pero después de esta experiencia, cuando vieron que la tierra se tragó vivos a Coré y a su gente, y después que al siguiente día que se rebelaron y Dios mató a 14,000 de ellos, quedó una crisis muy fuerte, un sabor muy amargo en la boca de las personas. Y Dios tenía que tratar con esto, Dios tenía que corregir esto. Entonces, muchas veces el enemigo usa a personas para que se rebelen en contra del liderazgo de la iglesia y causan mucho daño, ¿verdad? Yo creo que todos los que hemos vivido o estado algunos años en la iglesia nos hemos dado cuenta de divisiones, siempre sucede. Y lo que pasa es que a veces el enemigo causa personas que se levantan en contra del liderazgo y suceden divisiones. A veces las divisiones no necesariamente son a causa de algo, ¿cómo se dice? A veces son justificadas, ¿verdad? Especialmente cuando los líderes de la iglesia están enseñando doctrinas falsas. Entonces, si uno se da cuenta que una persona no está enseñando doctrina sana en un lugar, no tiene ningún motivo por qué quedarse en ese lugar, porque tenemos que estar e ir a un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se predica todo el consejo de la palabra de Dios. Si nos damos cuenta de que se están torciendo las escrituras o enseñando falsas doctrinas, entonces tenemos la responsabilidad de ir a la persona y decirles, y si no quieren componerse, tenemos que ir a un lugar donde se predica la palabra de Dios. No nos vamos a quedar en un lugar donde se enseña falsa doctrina nomás por estar allí. Dice la palabra de Dios que tenemos que probar los espíritus, tenemos que medir todas las cosas por medio de la palabra de Dios, pero en este caso no era el caso aquí. Esto era una rebelión que el enemigo había incitado para minar y para querer reemplazar el liderazgo que Dios había puesto. Entonces, no cabe duda en este entonces que mucha gente había quedado resentida en contra de Moisés y Aarón por lo que había pasado. Dios entonces mandó a Moisés decir a los líderes de las 12 tribus de traer una vara a cada quien, una vara de árbol, no sé si sea de madera para quemar, pero el caso es que les dijo a cada tribu que trajeran una vara y se debía escribir el nombre de los líderes en cada vara. Esto era importante y ahorita vamos a ver por qué sucedió eso. Entonces, cada tribu tenía su líder. Aarón era el líder de los levitas, y de las demás tribus también tenían sus líderes. Me parece que Caleb, él era el líder de la tribu de Judá. Entonces, cada tribu tomó una vara y escribieron el nombre de su líder. Había un motivo por el cual se iba a hacer esto. Y Dios le dijo a Moisés, que escribiera el nombre sobre las varas. Jackie, el número 3. Pues. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada gente de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces, escriben los papeles. Aarón era la cabeza de la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido escogida por Dios
para ministrar y servir al pueblo de Israel como los sacerdotes. ¿Se acuerdan que Dios les dio una herencia, un pedazo de tierra a cada tribu? Pero no lo hizo con los levitas, porque ellos, su ministerio era de servir al pueblo como sacerdotes. Entonces la porción de los levitas era Dios mismo. Y Aarón también tenía que escribir su nombre en una vara. Entonces, los asuntos espirituales son muy importantes, pues tratan con las cosas santas y eternas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dios estableció un sacerdocio de linaje. En el pueblo de Israel, solamente los levitas, los descendientes de Aarón, los descendientes de Leví, podían ser sacerdotes. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? El enemigo sabe que si puede controlar los asuntos religiosos, entonces puede controlar a la gente. Aarón era un hombre justo y recto, lo más que se podía, no era perfecto. Con esto tengo que decir que nunca debemos buscar la perfección en nadie, porque no la vamos a encontrar. Si nos ponemos a fijarnos en los líderes, esperando que sean perfectos, vamos a encontrar algún defecto tarde que temprano. De eso no se trata. Entonces, Aarón era un hombre íntegro, era un hombre que servía a Dios de corazón, porque quería servir a Dios, ¿verdad? Sabemos que no era perfecto cuando se fue Moisés y la gente lo presionó a que hiciera un ídolo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, nadie somos perfectos, ni Aarón era perfecto, pero la diferencia era de que Aarón servía a Dios con un corazón íntegro. Su único interés era de servir a Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Coré, el pueblo de Israel, se hubieran levantado y hubieran echado fuera a Aarón y hubieran hecho a Coré la cabeza de los sacerdotes? ¿Saben qué hubiera pasado? Se acabó el temor de Dios, se acabó el querer servir a Dios, y ahora viene ¿qué? El control. Entonces, por eso es que vemos que la religión en el mundo es muy poderosa. Porque cuando se trata de la pura religión, por medio de asuntos espirituales, controlan a la gente. Una de esas organizaciones más grandes y más poderosas es la Iglesia Católica Romana, que no está fundada ni basada en nada bíblico. Yo reto a alguien que me muestre de las escrituras el proceso de la misa y todo lo que hacen, cuál de eso es escritural. No tiene nada que ver. Todo viene de las antiguas religiones que se practicaban en los tiempos antiguos. Simplemente cristianizaron. Los tales llamados santos, la Virgen María y eso, son nombres de dioses falsos, ¿verdad?, que les pusieron a los supuestos apóstoles. La Virgen María, uno de sus títulos es la Reina del Cielo. Si ustedes van ahí al libro de Ezequiel, se van a dar cuenta que Israel ya adoraba a la Reina del Cielo. Las culturas antiguas ya adoraban a la Reina del Cielo. Es un principado, es un falso Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra una persona corrupta y se posiciona en los lugares religiosos, espirituales, entonces ejerce control sobre la gente, y así es como el enemigo se apodera de la gente. Un buen ejemplo, en tiempos después, hablando del judaísmo, durante los tiempos de los macabeos, cuando Israel derrotó al imperio griego y se deshizo de sus cadenas, al tiempo los sacerdotes legítimos eran los sacerdotes que descendían de, no me recuerdo el nombre no me acuerdo si era Sohar, no me recuerdo, pero el caso es que removieron al sacerdocio y se subieron al poder a gente que usurpó esa posición.
¿Y qué pasó? Se apartaron completamente de la palabra de Dios, de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia y la Tanakh, que son el Antiguo Testamento. Entonces, hasta hoy en día, si ustedes le prestan atención a los judíos ortodoxos, los judíos que no creen en Jesús, se van a dar cuenta que no estudian la Biblia. Ellos se basan en lo que se llama la Mishnah, se basan en otros libros que simplemente son comentarios sobre la palabra de Dios, sobre la Torá, y no saben casi nada de la Biblia. Se han apartado de la palabra de Dios. Por eso es que no reconocen a Jesús, a su Mesías, a Yeshua. Porque este sistema satánico, la religión, es usada por el enemigo para apartar a la gente de Dios, para que dependan de sus sacerdotes, para que dependan de sus dioses falsos y así desviarlos del conocimiento del verdadero Salvador, que es Jesús, que es Yeshua. Entonces, por eso el enemigo quiso tomar control de la religión en Israel para para atrapar a la gente, para apartarla de Dios. Era algo muy serio, no era cualquier cosa. Por eso Dios castigó a Coré y a su gente muy severamente, porque se estaban dejando usar por el enemigo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mis hermanos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación, está basado en una persona, está basado en Jesús. La religión busca que el hombre por sus propios esfuerzos trate de alcanzar la salvación. El verdadero cristianismo, la verdadera creencia en Dios es confiar en Jesús por nuestra salvación. Porque entonces toda la gloria se va a Jesús. ¿Sí entienden eso? Entonces, la religión dice tú te puedes salvar por tus propios esfuerzos. Pero eso es una de las mentiras más grandes que hay en el mundo. Y hay gente que se la lleva haciendo cosas para tratar de salvarse y nunca pueden llegar a la meta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Por eso vino Jesús. Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados. La gente trata de pagar por sus propios pecados y no podemos. Necesitamos a Jesús, que su sangre lavó nuestros pecados, nos justificó, nos santificó y ahora estamos en bien con Dios por medio de Jesús. Es una relación, no es una religión. Ninguna denominación nos salva, no importa cuál sea, ¿verdad? Es más, tenemos que tener cuidado de las denominaciones que dicen que ellos son el verdadero camino. Cuidado con eso. Ahí es una de las primeras indicaciones que puede ser una culta. La salvación está en Jesús, en Yeshua. No está en ninguna denominación, no está en ninguna religión, no es por medio de ningún pastor, ni ningún sacerdote, es por medio de Jesús. Entonces hubo esta rebelión. Dios los castigó y trató el enemigo de usurpar, de quitar a Aarón y poner a uno de sus siervos Coré, que obviamente eran rebeldes y eran personas que no tenían temor de Dios. Entonces, los líderes espirituales pueden hacer mucho bien si ministran dirigidos por Dios y obedientes a su palabra. Si los ministros son íntegros, si su único motivo es de agradar a Dios y predican la verdad, pueden hacer mucho bien, así como Aarón. De otra manera, también pueden hacer mucho mal si dirigen a las personas con una agenda personal y en desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchos pastores hoy en día que no son nada más que asalariados. Están en el púlpito predicando porque les llega su cheque, pero sus corazones están lejos de Dios. Muchos de ellos han caído en error, han caído en inmoralidad, enseñan inmoralidad, pasan muchas cosas terribles, y estas personas que no enseñan la palabra de Dios causan mucho mal a las ovejas porque no las están guiando con un corazón íntegro, no están predicando la palabra de Dios. ¿Qué creen que hubiera pasado si Coré hubiera tomado cargo del sacerdocio?
hubieran desviado aún más a Israel. Poco le faltaba para revelarse de Dios, ¿verdad? Pero por eso Dios intervino en esta situación. La única agenda que debe tener un ministro de Dios es el de servir a Dios con integridad y traer gloria a su nombre. Amén. Y traer, yo admiro a Pablo el apóstol, porque Pablo escogió ganarse la vida a trabajar y predicar, porque él dijo, no quiero que nadie me venga a reclamar nada. Quiero que ustedes sepan que yo no estoy predicando el evangelio para hacer dinero por otra razón, simplemente quiero que las almas sean salvas, quiero agradar a Dios, ¿verdad? Ahora, otra cosa, no tiene nada de malo que un pastor viva de los diezmos, para eso son, pero lo que quiero decir es de que se tiene que predicar el evangelio con ningún otro motivo más que para que la gente sea salva, sea edificada y para agradar a Dios. Cualquier otra agenda personal, cualquier otra persona que quiera que le den palmeadas, que quiera fama, que quiera dinero, está predicando el evangelio equivocadamente, ¿verdad? Dios en su misericordia salva a las personas. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, y hay gente que ha sido salva bajo su ministerio, pero es por la misericordia de Dios. De otra manera, si no predicamos con integridad, hacemos daño a las ovejas de Dios. Que Dios nos ayude. Por eso es que Dios intervino en esta situación, porque el enemigo busca controlar a la gente. ¿Por qué? Por medio de la religión. Ya no se trata de la gracia de Dios, sino se trata de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo que te digo, tú tienes que caminar así, tienes que caminar allá. Eso es el control. Y eso es lo que busca el enemigo, controlar a las gentes y eventualmente desviar sus corazones del Señor para que se vean al infierno. Los asuntos espirituales son muy serios, hermanos, porque lo espiritual es eterno, lo físico es temporal. Las cosas que vemos son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Eli 4 y 5. Y las pondrás en el tabernáculo de la reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Entonces, queridos papeles, las varas debían, escuchen esto es interesante, las varas debían ser puestas en el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Cómo sabemos? Dice, y pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El arca del pacto. Dice, donde yo me manifestaré a vosotros. Entonces, el testimonio era el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Entonces, habían tres porciones realmente del templo. Estaba el atrio exterior, donde estaba el altar de sacrificio, donde están sacrificios, y estaba lo que llamaban el mar. Era como una alberca donde lavaban los utensilios, hacían muchas cosas, y afuera llevaban a cabo los sacrificios. Luego entraban a la segunda porción, que era el lugar santo. Y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Estaba un candelero de oro con 7, ¿cómo se le llamaría? 7 velas, que representa el Espíritu Santo. Y enfrente estaba un altar de incienso, donde los sacerdotes entraban y quemaban incienso. El incienso representaba dos cosas. Representaba la alabanza y la adoración, y representaba las oraciones de los santos. El lugar santo estaba dividido por un velo del lugar santísimo. Entonces, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, lo que llaman el testimonio.
porque dentro estaban los 10 mandamientos. Y en el lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero hay algo muy interesante que pasaba aquí, ahorita vamos a ver eso. Entonces Dios reveló que iba a ser un milagro, causando que la vara del que Él escogió florecería. Entonces Dios da señales para respaldar a las personas que Él escoge para sus propósitos. Él da sus señales. En este caso, y voy a dar esta. Las personas que se rebelan en contra del liderazgo de Dios se ponen en una posición muy peligrosa, pues se rebelan en contra de Dios. Por cualquiera que sea la razón. Y especialmente las personas que se rebelan para querer reemplazar a esa persona. Hemos visto varios ejemplos de gente que causa mucho daño al rebelarse en contra de los líderes. Entonces Dios formó un plan para demostrarle de una vez por todas a Israel a quien Él había escogido. Y esto es importante también porque miren, Dios en su misericordia nos da señales de su plan para que nos pongamos en bien con Él. ¿A cuántas personas Dios no les ha dado señales de su existencia para traerlos a Él? ¿A cuántas personas no los ha sanado, no los ha liberado, no les ha mostrado cosas para traerlos a Él, para que sean salvos? Pero triste y desafortunadamente, la mayoría de las personas rechazan a Dios. ¿Verdad? Esto era un acto de misericordia también. Dios iba a demostrar quién era el líder para que la gente se arrepintiera, el pueblo se volviera a Dios, para que su corazón se hiciera tierno y dejaran de ser tan duros. Entonces, muchas veces la gente se enoja en contra de Dios, ¿por qué pasa lo otro? Pero Dios constantemente nos está llamando y quiere que nosotros respondamos a Él. Especialmente en estos días, cuando la hora ya es muy tarde. ¿Verdad? Estamos viendo las cosas desarrollarse en todo el mundo. Estamos viendo cómo el mundo se prepara para la guerra. ¿Verdad? Tarde que temprano va a haber un intercambio nuclear. Es cuestión de tiempo, no sabemos cuándo. Espero que no sea pronto, pero va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer si de repente nos sorprende la muerte? ¿Qué vas a hacer si estás apartado de Dios? No le has querido dar tu corazón. ¿Qué vas a hacer si te rebelases en contra de Dios y de repente nos alcanza la muerte? ¿Qué vas a hacer? Mientras estamos vivos, hay esperanza, hay vida. Pero ya que pasemos de esta vida a la otra, entonces nuestro destino eterno queda sellado. Si vivimos en relación con Jesús, si estamos en bien con Él, nos vamos a ir a una eternidad de gloria. Pero si lo rechazamos, nos rebelamos y no queremos hacerle caso, nos vamos a ir a una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer? Daniel 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Aquí es otro tema también. Escriben sus papeles. Moisés gozaba de una posición muy privilegiada con Dios,
pues le era permitido entrar en el lugar santísimo. Entonces Moisés no era de la casa de Aarón, era levita, pero no era de la casa de Aarón. Entonces Dios ordenó a los aaronitas, a los hijos de Aarón y su descendencia, a que fueran los sumos sacerdotes. Pero Moisés no era. ¿Pero qué pasa? Que Moisés tenía una relación muy especial con Dios. ¿Y saben qué? Dios quiere tener una relación muy especial con nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Verdad? Nuestro exterior es el atrio. Nuestra alma es el lugar santo. Tiene 3 partes. Nuestro espíritu es el lugar santísimo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, ¿o no sabéis que sois el templo de Dios? Si alguien destruyere el templo de Dios, Dios también lo destruirá a él. Porque Dios nos ha santificado, Él vive en nosotros. Somos templos andantes. Hagan de cuenta un tabernáculo andante. Tenemos el atrio exterior, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, Dios quiere que tengamos una relación muy íntima con Él. Entramos al lugar santo por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Nos comunicamos con el Señor y lo hacemos con oración y estar en la palabra y tener una relación muy íntima con Dios. Tenemos el privilegio que tenía Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Ahora nosotros podemos hablar cara a cara con Dios por medio del Espíritu Santo. Qué privilegio, ¿verdad? Por eso Jesús dice, cuando hablaba de Juan el Bautista, dice, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Pero dice que el menor en el reino de Dios es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora nos podemos comunicar con Dios cuando queramos. Tenemos acceso a Dios las 24 horas del día. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y tenemos acceso a Dios cuando queramos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente moraba sobre ciertas personas, ciertos reyes, ciertos sacerdotes. Pero estos días, dice la palabra de Dios, dice que en los posteriores días derramaré de mi Espíritu sobre toda la carne. Y será que el que clamare al nombre del Señor será salvo. Entonces, tenemos ese privilegio de poder entrar y tener una relación muy íntima con Dios, así como la tuvo Moisés. El problema es que en estos días muchos creyentes están optando por seguir al mundo, por buscar las cosas del mundo, en vez de buscar las cosas de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos la palabra de Dios en tantas versiones y ni siquiera queremos leerla. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces Moisés tenía este privilegio que Dios le permitía entrar al lugar santo y Israel obedeció el mandato de Dios y sometieron cada tribu una vara con el nombre de su líder. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés entonces puso las varas delante del arca del pacto, del lugar santísimo. Es muy tremendo esto. Amy, number 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón en la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Sucedieron 4 cosas. La vara de Aarón, dice, reverdeció. En 2 palabras, volvió a vivir. Porque acuérdense que las varas son árboles muertos. Pero ¿qué pasó? Por el poder de Dios, volvió a vivir. Echó flores. Arrojó renuevos y produjo almendras, fruto. No estaba plantado en la tierra, es más, estaba muerto. Pero esto fue lo que pasó. Entonces, ¿qué en los papeles? Moisés entró en el tabernáculo para examinar las varas.
y presenció un milagro asombroso. No tan solo había cobrado vida la vara de Aarón, sino que era un almendro que produjo almendras. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, todo ministerio plantado por Dios debe dar fruto. Es respaldado por Dios. ¿Qué estaba pasando aquí? El ministerio de Aarón estaba siendo respaldado por Dios. Lleva su proceso, pero al final Dios respalda los ministerios que Él ha ordenado y dan fruto, producen fruto. Salvación, sanidades, liberación, edificación, santificación, tantas cosas que se produce el fruto cuando el ministerio es respaldado por Dios. Nueve al 11, ¿no? Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Es que entonces Moisés sacó las varas y se las mostró a todo Israel. Lo que le dijo: he aquí la respuesta de Dios. Imagínense, solamente Dios puede hacer esto, ¿verdad? Porque Él es el dador de la vida. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a hacer una señal como esta? Entonces, con esto Dios quería que cesara toda queja para no destruir la oración. Saben que ya estuvo de andarse rebelando en contra de mis escogidos. Entonces, ¿cuántas señales nos tiene que dar Dios para que dejemos de rebelarnos? Dios lo hace por amor a las personas para que se vuelvan a Él. Porque debemos entender que Dios no quiere que nadie muera espiritualmente. Entonces, interesantemente, dentro del arca del pacto, y el arca del pacto es otra cosa muy interesante. El tercer templo se va a construir tarde que temprano. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que el anticristo, el antimesías, se va a meter al lugar santísimo y se va a sentar y va a querer que lo adoren como Dios. Entonces, eso nos dice que tarde que temprano van a reconstruir el tercer templo. Entonces, el arca del pacto que construyó Moisés ha estado perdida aproximadamente desde los tiempos de Jeremías, cuando Babilonia invadió a Israel, como unos 2600 años, por ahí. El arca del pacto fue escondida. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que ya saben dónde está, pero que no tienen dónde ponerla. Dice, en cuanto se haga el templo, vamos a sacar el arca del pacto y la vamos a meter en el templo. Ahora, en el arca del pacto habían tres cosas. Estaban los 10 mandamientos, estaba un ejemplar de maná. ¿Se acuerdan del maná que Dios les dio de comer? Pusieron un ejemplar de maná. Y la tercera cosa era la vara de Aarón. Y esto era para testimonio de Israel, ¿verdad? Que Dios les dio la ley, que Dios les dio de comer en el desierto y que Dios les demostró quiénes eran sus verdaderos escogidos, ¿verdad? Entonces, vivimos en tiempos muy proféticos. Cada vez más se oyen más y más las voces de los que dicen que ya se va a reconstruir el templo, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que no va a suceder hasta que el anticristo, el antimesías, no confirme un pacto de 7 años.
Y cuando confirma ese pacto de 7 años de paz, es cuando los judíos van a tener permiso de reconstruir el templo. Si ellos empiezan a reconstruirlo ahora, causaría una guerra. Pero cuando venga este mentiroso, este hijo de perdición, él va a tener tanto carisma que va a hacer un pacto de 7 años y todo el mundo va a estar de acuerdo en reconstruir el templo. Y dicen supuestamente los que saben que cuando reconstruyan el templo, entonces van a sacar el arca del pacto y la van a meter al lugar santísimo. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Yo personalmente creo que va a ser muy pronto, pero pues no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Lo que sí sabemos de seguro es que vivimos en tiempos muy proféticos, hermanos. Pongámonos en bien con Dios. Acerquémonos a Dios. Eli 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés, diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Entonces, ¿qué los papeles? Gran temor entonces acogió a Israel, pues sabían que se habían rebelado en contra de Dios y de sus escogidos. Ahí ya se dieron cuenta, sabes que ahora sí de seguro, ¿verdad? Aunque habían visto muchas señales, pero ahora dijeron, sabes que de seguro estos son los líderes de Israel, los líderes que escogió Dios. Entonces, la paciencia de Dios es muy grande y a pesar de la dureza del corazón de las personas, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, ablandemos nuestros corazones delante de Dios, porque el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, es el mismo Dios a quien servimos. Y los tiempos están acelerando en gran manera, hay una aceleración tremenda. ¿Saben cómo nos damos cuenta? Por la maldad. La maldad ahora está descarada por todos lados. Están llevando a transexuales a las librerías, bibliotecas, para que les lean a los niños. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puede un padre o una madre llevar a sus niños con estos perversos? Nuestros mismos políticos ahora se están refiriendo a las mujeres como personas que menstruan, en vez de llamar a las mujeres hombres. Nuestros propios gobernantes están amenazando a los estados que quieran declarar ilegal el aborto, en vez de defender a nuestros hijos no nacidos. Entonces, así es como me doy cuenta, hermanos, de que la hora está muy avanzada. El juicio de Dios no tarda en caer sobre esta nación. Esa es una de las señales de que yo estoy convencido que somos la última generación. ¿Cuánto más puede durar Dios sin derramar su juicio sobre esta tierra? ¿Cuánto más puede esperar? La violencia. Nuestros legisladores están pasando leyes que protegen a los criminales y victimizan a las víctimas, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que hacían leyes injustas. Nuestros jueces están defendiendo a los criminales y están victimizando a las víctimas. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Entonces,
mi mensaje esta noche es, entre más vemos que el día es malo, o entre más vemos que el día se acerca, tenemos que acercarnos más a Dios, hermanos. No falta mucho tiempo, es corto el tiempo. Acerquémonos a Dios, lloremos delante de Él, arrepintámonos de nuestros pecados y acerquémonos a Dios porque la hora es tarde. Tarde que temprano se va a soltar persecución en contra de todos los amantes de Jesús, de Yeshua, los seguidores. Tarde que temprano. Tenemos que estar cerca de Dios, que Él nos dé las fuerzas para que nunca neguemos su nombre, que Dios nos ayude. Que estemos listos, preparados para cuando Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Jesús, te pido que nos ayudes a acercarnos más a ti. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes para seguirte a ti, Señor. No seguir religiones, no seguir a los hombres o mujeres, sino seguir a Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches. Shalom.